Un náufrago se encuentra solo en medio del océano tormentoso. Con mucha dificultad logra llegar a una playa cercana. El hombre se alimenta y poco a poco explora la zona. Sube al punto más alto que puede y se da cuenta de que está en una isla desierta de civilización, habitada solamente por una abundante fauna y flora variada. Para su fortuna, la isla tiene agua dulce y fruta comestible. Unos pequeños cangrejos blancos lo siguen y observan cada vez que entra en la playa. Estos son similares a los susuwataris que aparecen en Mi vecino Totoro y en El viaje de Chihiro, con la diferencia de que acá son blancos. Estas pequeñas criaturas suelen ser recurrentes en algunas películas del estudio Ghibli, siendo una especie de firma que ponen a sus obras. Un día, mientras explora la parte rocosa de la costa, trata de bajar por un acantilado buscando un barril, pero desafortunadamente resbala y cae en un agujero rodeado de rocas altas e imposibles de escalar. Analiza la situación y logra escapar a través de un hueco que encuentra. Nada a través de él y logra salir. En otro intento logra recuperar el barril y lo lleva con él a la playa, solo para encontrarlo vacío e inservible. Cansado de estar en esa isla, se le ocurre recoger algunos troncos de bambú caídos. Por la noche, mientras duerme, sueña que se desliza por un gigantesco puente de bambú que se extiende sin fin sobre el mar y le permite abandonar la isla que lo aprisiona. Al día siguiente, con los troncos de bambú que recogió, construye una balsa para escapar, pero justo cuando está a punto de zarpar, unos fuertes golpes del mar bajo él destrozan su balsa. El hombre hace otro intento, esta vez armado con un bambú afilado, pero nuevamente su balsa es destruida de la misma manera, generándole la duda de qué o quién destruyen sus balsas. Agotado y desmoralizado, el hombre se desploma en el bosque, donde duerme durante largas horas. Cuando despierta tiene alucinaciones. Un cuarteto de música clásica está tocando en la playa, pero desaparece cuando él se acerca, significando esto su anhelo por estar en sociedad, con otras personas y disfrutar cosas creadas por humanos, como el arte. Con el paso de los días, el hombre se tranquiliza y recupera las fuerzas. Entonces construye una tercera balsa, aún más grande y fuerte. Esta vez logra zarpar y llegar al mar, pero nuevamente se oyen golpes, y esta vez observa una gran tortuga roja que se acerca. Aunque trata de evitarlo, la tortuga destroza nuevamente su balsa, cae al agua y se encuentra frente a frente con la tortuga, mostrándose muy asustado y encogido de miedo. La tortuga solo lo mira tranquilamente y luego se marcha. El hombre logra volver a la playa. Se ve que está muy cansado y también molesto con la tortuga, ya que siempre frustra sus intentos de salir de la isla que lo aprisiona. Un día, el hombre ve que la tortuga roja se acerca a la playa. Aprovechando la oportunidad para deshacerse de ella, decide acercarse y atacarla con un bambú, para luego ponerla boca arriba. Esta queda en una posición muy vulnerable y es incapaz de voltearse. Luego, el hombre la deja así y se aleja, dejándola morir de sed y calor bajo el sol. Sin embargo, cuando llega la noche, el hombre siente remordimientos y va a buscar a la tortuga para intentar reanimarla, pero sus esfuerzos son en vano. La tortuga no muestra señales de vida. El hombre decide dormir junto a ella. Durante esa noche, el caparazón de la tortuga roja se rompe y despierta al hombre. En el interior de la tortuga se revela el cuerpo de una mujer inconsciente y con un abundante y hermoso pelo rojo. El hombre decide cuidarla durante varios días, protegiéndola del sol y dándole agua constantemente. Un día ella recobra el conocimiento y se aleja de la isla nadando. El hombre la ve y los dos se observan a distancia durante unos días. Por curiosidad, poco a poco van acercándose el uno al otro. En el agua, la mujer se muestra amigable y gentil. Le enseña al hombre a alimentarse de moluscos. Esto hace que él se sienta culpable y se arrepienta por haberla atacado. Desde entonces, él y ella viven juntos en la isla, sin intentar construir una casa ni cultivar la tierra, simplemente aprovechando la naturaleza. El hombre no hace ningún intento por cambiar a la isla, aceptando su destino y entendiendo que posiblemente nunca más regrese a la civilización que antes anhelaba. Esto se refuerza por el hecho de que el hombre arroja al mar una cuarta balsa que tenía en construcción. Este es un mensaje muy lindo de la película: aceptar nuestro presente. En nuestra búsqueda de propósito de vida y objetivos, siempre cambiamos cosas en nuestra vida. Cambiamos de dirección, de trabajo, de casa, de carrera, de pareja, pero creo que a veces olvidamos que tal vez nuestro destino ya está en el presente, que no hay una meta, un objetivo donde llegar, y solamente debemos aprender a darnos cuenta que lo que tenemos ya es capaz de darnos la felicidad que tanto queremos buscar en otro lado.
El hombre y la mujer pronto tienen un hijo que crece en un rico entorno natural. Un día el hijo cae accidentalmente en el mismo hueco que había caído su padre antes buscando un barril. Viendo esto, el hombre aterrorizado está a punto de sumergirse para ayudar a su hijo, pero de repente su mujer lo detiene y le muestra que su hijo es capaz de permanecer bajo el agua durante mucho más tiempo que un ser humano normal. El niño utiliza el mismo hueco por el que salió su padre antes. Pasaron los años y el hijo ya creció. Este realiza diversas inmersiones por la isla y conoce a varias tortugas que a veces lo llevan a nadar muy lejos. Un día, mientras los dos padres estaban en la playa y el hijo en el bosque, un potente tsunami barre la isla, tumbando el bosque y arrasando todo a su paso. El hijo, que es el primero que recobra la conciencia, busca ansiosamente a sus padres. Encuentra a su madre herida, pero no a su padre. Decide sumergirse y buscarlo en el mar. Con la ayuda de las tortugas, el hijo encuentra a su padre y lo lleva a la orilla sano y salvo. La vida vuelve a la normalidad y el tiempo pasa. Una noche el hijo, ya adulto, sueña que el mar se ha congelado en una única y enorme ola verde en la que va a nadar. Sube a lo alto y desde ahí saluda a sus padres. A su espalda se muestra el sol, el horizonte, un mundo por descubrir, una vida que anhela explorar. Esa noche, el hijo va a hablar con sus padres. Estos se ven un poco tristes al escucharlo, pero aceptan el deseo de su hijo. Cuando despierta, el hijo se despide de sus padres y abandona la isla para descubrir el mundo, guiado por las tortugas. El hombre y la mujer permanecen juntos, realizando sus actividades y acompañándose siempre. El tiempo pasa y ambos envejecen, viéndose cada vez más cansados y con cabello blanco. Una noche, mientras duermen tranquilamente, el hombre mira hacia el horizonte. En este se encuentra una luna llena hermosa. Viendo esto, el hombre cierra sus ojos lentamente para no volverlos a abrir nunca. La mujer se da cuenta de su deceso y lo llora desconsoladamente. Ella planea marcharse nadando de la isla en su forma humana, pero cambia de idea y regresa. Se acuesta junto al hombre y le acaricia la mano lentamente. Poco a poco su mano se convierte en la pata de una tortuga, mientras ella vuelve a ser una tortuga roja. Esta se arrastra poco a poco y lentamente hacia el océano gigantesco, dejando atrás a su compañero, al mismo tiempo que un nuevo amanecer comienza. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.